Yo creo que sobre todo el mundo del deporte, que parece tan hiperprofesionalizado, todavía tiene tendencia a no contar con algunos perfiles que están surgiendo y que aún no saben cómo integrar. En este caso el de la lista de datos. Yo creo que el titular sería que todo el mundo trabaja con datos, pero prácticamente nadie es capaz de saber cómo monetizarlos, y ha sido la inquietud del 95% de las personas que han estado aquí. Creo que primero todo empieza, como hemos dicho, por entender que el primer paso es que exista una cultura digital en la empresa. Quiere decir una combinación, como hemos dicho, de procesos, tecnología y personas. Segundo, por supuesto, y es algo en el que ya hay muchísimo desarrollo tecnológico, en la obtención, en el sacado de datos, en la monitorización del dato, pero yo creo que donde está verdaderamente el reto es en la interpretación, el cómo yo utilizo ese dato para enamorar a mi fan, cómo utilizo yo ese dato para generar nuevas oportunidades de negocio. Me ha parecido muy interesante como compartir toda esta información con diferentes profesionales de un sector que nos une, que es el deporte, y en el que hemos visto que hay muchos puntos en común, ¿no? Muchas dificultades que compartimos respecto a los datos y respecto a la información. Nos damos cuenta que tener el dato, conocer el dato, para poder utilizarlo de la forma en la que queramos es imperativo. Nosotros ahora mismo, como te comentaba, estamos en ese proceso de captar, de entender y de luego, en nuestro caso, de poder monetizar o utilizarlo para los objetivos que tengamos, ¿no? Entonces, al final, ese dato es totalmente necesario. Ciertas áreas de trabajo ya estamos trabajando en la visualización del dato. Lo importante es saber qué datos quieres analizar, no es tanto porque al final nos encontramos todos con muchísimos datos que a lo mejor puedes decir, bueno, a lo mejor de 200 informes me interesan 3. Es dar con la clave de los datos que son interesantes, que son relevantes. Organizar este tipo de eventos nos permite conocer de primera mano cuáles son las necesidades de un sector que a priori parece que no esté vinculado directamente al dato. Yo creo que en el mundo del deporte, como en cualquier otro sector, no puede vivir ajeno al dato. Una buena estrategia de gobernanza del dato, un seguimiento de todos los indicadores que consideran necesarios en su día a día, es lo que les va a poder llevar a tomar buenas decisiones y un crecimiento en cualquiera de sus negocios.